Hola, bienvenidos nuevamente al canal, mi nombre es Darío. El día de hoy voy a estar realizando el punto roto, o al menos así yo lo conozco, o desgarrado, que es este que queda todo como si se hubiese soltado el punto. Yo acá realicé para la muestra una base de 20 puntos, así que nada, voy a comenzar. Vamos a comenzar, yo voy a comenzar tejiendo normal. Acá hice 5 puntos. En este punto lo que vamos a hacer es definir dónde va a cortar el punto este roto. Entonces voy a hacer una lazada y vamos a tejer 2 puntos juntos, mirando hacia la izquierda. Si quiero volver a realizar un punto roto en esta hilera, vuelvo a realizarlo. Hago acá una lazada y los 2 puntos juntos mirando hacia la izquierda. Esto es bastante irregular, no es necesario hacerlo en puntos, en lugares muy determinados, porque se supone que es un punto que le da como una cosa rotosa, así que puede ser en cualquier parte. Y continuamos tejiendo. Del lado al revés tejo todo como se presenta, del revés. Y así continuamos tejiendo hasta el alto que queremos que tenga este punto. Yo acá ya tejí el alto más o menos que quiero para destejer el primer punto roto. Este donde hicimos la lazada que dijimos, ese es el punto que tenemos que soltar. Si ven, este es donde realizamos la disminución, y este punto lo que hacemos ahora es hacer una lazada. El punto este donde tiene esta parte abajo donde hicimos toda la lazada, la soltamos y continuamos tejiendo. Ahí yo voy a continuar tejiendo toda la hilera. El otro punto que hice no lo voy a destejer ahora, lo vamos a hacer un par de hileras más adelante. Ahí terminó la hilera, y ahí lo que hacemos es agarrar una aguja de crochet o cualquier cosa y empezamos a destejer el punto. Esto no se asusten, porque para eso hicimos esto, para que el tejido no siga más abajo, y así es como queda. Ahora vamos a ir del otro lado. Voy a continuar tejiendo un par de hileras más y volvemos a destejer el otro punto que hicimos. De acá del lado al revés tejemos normal, la lazada en revés también, y continuamos.
Así es como quedaría nuestro primer punto roto. Voy a subir un par de hileras más y después vamos a destejer este punto. Acá estoy llegando al punto que quiero destejer. Si nos fijamos, es este. O sea, siempre es el que está antes del que hicimos esta disminución que se forma así. Sería este. Entonces vuelvo a realizar una lazada, suelto el punto y continúo tejiendo. Ahí suelto todos los puntos. Este sería el último, que es justo donde se arma el rulito. Y así quedarían nuestros puntos rotos. De hecho, podrían haber hecho otro por acá en el medio y destejarlo después. O sea, ustedes pueden poner las bases mientras van tejiendo en donde quieren tener los puntos rotos. Podrían haber hecho acá, acá, después acá, y a medida que van tejiendo el largo que quieren, ir destejiéndolos, eh, cerrándolo así. Bueno, nada, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, que lo practiquen, que lo hagan, y nada, nos estamos viendo en un próximo video. Chao, que anden bien.